La Directiva 91/533 de 14 de octubre de 1991, que trata sobre el deber de información al trabajador de sus condiciones contractuales, nace con el objetivo principal de dotar de mayor protección a los trabajadores y lograr una mayor transparencia en la relación laboral. Su génesis se fundamentó en la aparición de nuevas formas de prestación de servicios que generaron para los Estados miembros una necesidad de regulación de las mismas, así como de armonizar el conjunto de las diferentes legislaciones de cada Estado en aspectos tan esenciales como es el deber de informar a los trabajadores sobre los elementos más esenciales de su contrato de trabajo o de la prestación de sus servicios en la relación laboral. La directiva se encuentra vigente en versión consolidada del 18 de octubre de 1991, pero será derogada por la directiva 2019/1152 relativa a unas condiciones de trabajo transparentes y previsibles en la Unión Europea, que, estando en vigor desde el 31 de julio de 2019, deberá adquirir rango de ley en los países miembros de la Unión Europea a más tardar el 1 de agosto de 2022. Bien, como hemos comentado, la directiva tiene por objeto proteger en mayor grado a los trabajadores para evitar la inseguridad en las condiciones de la relación laboral. Además, para garantizar una mayor transparencia en el mercado laboral. A partir de esta directiva, en la Unión Europea existe la obligación general de que todos los empresarios deberán entregar a los trabajadores un documento con toda la información requerida a los elementos esenciales. La información que los empresarios deben facilitar tiene que ver con aspectos como el salario, todo lo que tiene que ver aspectos de remuneración, la calidad del trabajo, el inicio y la finalización de la prestación de servicios, cuál es la jornada laboral normal que se va a desarrollar y, por último, qué convenios colectivos son los que regulan la actividad laboral del trabajador. Como puntos claves podemos señalar que la directiva establece que sean las legislaciones nacionales de cada país las que determinen si existe un contrato de trabajo y, en su caso, cuáles son sus elementos. Por lo tanto, corresponde a cada legislación nacional determinar o definir los términos como contrato, trabajador o relación laboral. Otro aspecto importante es el que tiene que ver con el tema de los trabajadores, con el desplazamiento de trabajadores o trabajadores expatriados. Cuando un empresario necesite que un empleado trabaje en otro país de la Unión Europea, deberá entregarle la misma documentación que hemos comentado antes, pero además una documentación, una información adicional que relativa a aspectos como la divisa en la que se le va a realizar el pago de su remuneración, así como la duración exacta del trabajo de la prestación de servicios que va a realizar. Estas disposiciones para los trabajadores desplazados no se realizarán cuando el contrato de trabajo, la duración del trabajo, sea inferior a un mes. Otro punto clave importante es que el empresario, en caso de tener que realizar modificaciones del contrato de trabajo inicial, dispondrá de un mes para entregar un nuevo documento al trabajador, con las modificaciones. Y por último, la directiva no impide que los países de la Unión Europea puedan introducir disposiciones más favorables para los trabajadores. Bien, analizando la Directiva 91/533 con la perspectiva que nos da la distancia en el tiempo, debemos recordar que es una directiva que se aprobó hace 30 años, sí debemos señalar que en el momento de su aprobación tuvo poca relevancia en comparación con otras directivas aprobadas en esas mismas fechas. Se le llegó a denominar la Directiva Cenicienta precisamente por su poca relevancia. ¿Cuáles son esos puntos, esos aspectos con los que se pueden criticar o se pueden señalar como los responsables de que no tuviese una relevancia importante entre los países de los Estados miembros? Pues, en primer lugar, no resultaba de aplicación para todos los trabajadores, dejaba fuera colectivos muy notables y además no terminaba de definir si ciertos colectivos se encontraban bajo la tutela de su aplicación, como por ejemplo eran los trabajadores domésticos o algunas nuevas formas de empleo que ya empezaban a aparecer por aquel entonces, como podía ser el trabajo bajo demanda o lo que conocemos hoy como trabajo móvil basado en las tecnologías de la información y comunicación, trabajo en las plataformas.
Otro punto, como hemos señalado anteriormente, es que da a los Estados miembros la posibilidad de definir a quienes considera empleados asalariados, es decir, a quién se va a aplicar la directiva. Además, tampoco contenía un concepto claro de contrato de trabajo de relación laboral y remitía a las legislaciones nacionales para que fueran ellas las encargadas de regular esta materia. Otro aspecto negativo es el relacionado con el plazo de 2 meses para la notificación por escrito de la información, ¿no? Y esto lo que ocasiona es que se puede aumentar las posibilidades del trabajo no declarado o de abuso por los derechos del trabajo. Máxime cuando sabemos que hoy en día muchos de los contratos de trabajo son inferiores a este periodo de tiempo. Además, tampoco señalaba cuáles eran los medios de recurso y qué sanciones se deberían imponer en caso de incumplimiento. Y por último, la directiva ha quedado obsoleta por la consecuente evolución de las prestaciones de servicios en los mercados de trabajo, que ha hecho necesario la revisión de la directiva para adecuarse a las nuevas necesidades del mercado de trabajo. Es por todo esto, por lo anteriormente señalado, por lo que se hizo necesaria la revisión de la directiva y la aprobación de la nueva directiva 2019/1152, que entre otras cosas viene a crear nuevas normas mínimas para garantizar que todos los trabajadores, incluidos los que tienen contratos de trabajo atípico, se beneficien de una mayor previsibilidad y claridad en lo que respecta a sus condiciones de trabajo. Además, quedarán amparados por el ámbito de aplicación de la nueva directiva los trabajadores domésticos, los trabajadores a demanda, los trabajadores intermitentes, trabajadores retribuidos mediante vales, trabajadores de las plataformas en línea, trabajadores en prácticas o aprendices. Y también especial mención merecen aquí también los denominados falsos autónomos. La Directiva 91.533 tuvo su transposición a la normativa española a través de una reforma del artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, a través del Real Decreto 1659/98 de 24 de julio, por el que se desarrolló el artículo 8, en concreto el apartado 5, en materia de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato de trabajo. Nuestra norma optó por incluir en su ámbito de aplicación todas aquellas relaciones laborales cuya duración fuera superior a las 4 semanas, con exclusión de las que tengan una duración igual o inferior a ese plazo. En cuanto a las relaciones laborales ocasionales o de carácter especial, se dejó fuera a los trabajadores domésticos y a aquellas personas que, estando cumpliendo condena en un centro penitenciario, desarrollaran cualquier tipo de trabajo asalariado dentro de las mismas instalaciones.